Soy el teniente Daniel Moreno, jefe del EMUME Central de la Guardia Civil, equipo Mujer Menor. Y he venido a Haciéndote Preguntas para hablar de la necesidad de proteger a la mujer y al menor en redes. Podemos llegar a hacer un mal uso de los móviles e incluso, aunque no nos demos cuenta, cometer delitos. Aunque no sea delito, yo también quiero destacar cuando con el uso que estás haciendo del móvil estás hiriendo, dañando a otra persona, ¿vale? Porque eso muchas veces no somos conscientes y lo hacemos, ya simplemente con algún mensaje en los grupos de WhatsApp o en algún grupo de Telegram o Signal, lo que sea, o intentar machacar a alguien, eso, si es un comentario, pues incluso puede llegar a ser delito, por ejemplo, ese machacar a una persona en alguna, por mensajes y eso, en un grupo, puede ser delito. Me estás asustando. ¿Cómo puedo saber yo si lo que hago es un delito o no es un delito? Sobre todo, si con eso puedes hacer daño a otra persona, puede que sea un delito. Siendo menor, también es delito. La edad penal empieza a los 14 años. Entonces, a partir de los 14 años tienes responsabilidad penal. ¿Cómo debería actuar frente al bullying? A las víctimas les cuesta mucho denunciar. Entonces, como testigo, arropa a tu compañero, arropa a tu amigo. Si ves que alguno de tus amigos está siendo machacado, arrópale. Y también, como testigo, no alientes al agresor, no le rías las gracias. O sea, eso lo único que va a conseguir es que siga con esas conductas y que siga machacando a otra persona. Aunque no seas tú y digas, bueno, es que si le machaca a él, a mí me deja en paz. Ya, pero es que así no funciona el tema y lo que tienes que hacer es eso, es ponerte del lado de la víctima, no del agresor. Y como víctima, pedir ayuda. En resumen, si eres agresor, deja de serlo. Si eres testigo, ponte del lado de la víctima y no rías las gracias al agresor. Y si eres víctima, pide ayuda. Sería conveniente que la sociedad recibiera formación para saber cómo actuar, igual que hay formación en otras cosas. ¿Quién la tendría que dar? Yo más que formación hablaría de sensibilización o concienciación. Cada uno desde su parte puede aportar. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros sí que damos mucha o formación o concienciación o información, por ejemplo, en centros escolares. Este programa en el que estamos ahora hablando tú y yo es un ejemplo de esa concienciación, sensibilización, información, de dar a conocer lo que en realidad ocurre. ¿Qué delitos se cometen habitualmente en la red y qué diferencias tienen con los que hay, digamos que en la vida real? Los delitos más comunes en la red son las estafas. Sin embargo, creo que nos interesa más y hemos venido aquí a hablar de todo lo relacionado con menores y con delitos contra la mujer. Entonces, en ese sentido, los que más se cometen, pues aparte de amenazas, hay muchos delitos contra la libertad sexual que ocurren, pues, por ejemplo, eso, pues, lo que nos llega mucho a nosotros, lo que se conoce como el sexting, que al final es intercambiar, pues, material de contenido íntimo, pero el tema es que lo compartas de manera voluntaria, pero en el momento en el que yo ya lo difundo sin tu consentimiento, ahí ya estoy cometiendo un delito. Y eso es algo muy habitual, sobre todo entre menores. Una diferencia grande es el anonimato, que los autores se esconden mucho en que es más difícil identificarles cuando están cometiendo ese delito en la vida real. Y otro aspecto que también tenemos que tener en cuenta en estos delitos es la conectividad, que esto enseguida se difunde bueno, se hace extensible a toda la población, cuando antes digamos que iba mucho más despacio. Por ejemplo, con el acoso escolar, antes ocurría solo dentro del aula y ahora lo que es el ciberacoso es algo que ocurre 24 horas del día y bueno, y ya no solo llega a los compañeros de clase, sino que puede llegar a todo tu entorno. Con el incremento de la inmigración en España, ¿ha habido más delitos en contra de la mujer o eso es un sesgo popular? No es que se hayan aumentado los delitos contra la mujer, sino que ahora se están visibilizando más porque se está denunciando más. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero no podemos relacionar causa-efecto inmigración con delitos contra la mujer porque hay muchos más factores que tendríamos que analizar. Ahora el sistema da más garantía de que estás a salvo, por así decirlo. Lo que se está haciendo es dar mayor protección porque tenemos más conocimiento, hay más conciencia
Y bueno, y por fin estamos hablando de que es una prioridad estratégica a nivel nacional. ¿Funcionan bien las órdenes de protección a mujeres o hay recorrido de mejora? En el momento en el que todavía tenemos víctimas, sobre todo hablando de fallecidas, que es lo más grave, no podemos hablar de que funcionen al 100%, pero sí que podemos decir que las órdenes de protección han evitado muchísimas muertes y otras agresiones. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. ¿Cuál es el problema? Que esa labor de las órdenes de protección no se visibiliza, no es palpable, pero sí que hace una labor también muy disuasoria. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, margen de mejora hasta que no acabemos con esto va a seguir habiendo, pero ha evitado muchísimas muertes. ¿Qué recomendaciones le darías a mis hijos para que estén seguros en la red? Primero, identidad digital no es lo mismo que identidad real. Segundo, todo lo que compartes en el momento en el que compartes algo en redes, pierdes el control. Y tercero, pide apoyo en tu entorno cercano, familiares, amigos, etcétera. Y como último recurso, denuncia, bien tú solo o con las personas de confianza. Daniel, ¿cómo se puede dormir viendo las imágenes y situaciones que vivís a diario? Es verdad que vemos casos muy duros y sobre todo cuando estamos hablando de, por ejemplo, de niños muy pequeños y pues cosas que vemos pues a nivel eso, agresiones sexuales, etcétera, evidentemente es muy duro, muy, muy duro y al principio a todos nos remueve. Pero bueno, al final lo que pensamos es que es nuestro trabajo y la satisfacción en este sentido de poder salvar, rescatar o sacar de esa situación, de ese entorno a ese menor, pues evidentemente eso es lo que nos hace, nos da la fuerza para poder seguir, porque como dices, son casos y situaciones muy duras, además muchas que antes de estar aquí yo no me podía ni imaginar que ocurrían, pero bueno, cuando luego ves el resultado y sacas de la circulación a esos agresores y puedes proteger a las víctimas, pues al final eso es lo que te reconforta, entre comillas, porque ya lo has sufrido, pero bueno, de esa manera al menos lo que conseguimos es prevenir que siga haciendo. ¿Nosotros como sociedad dirías que somos más o menos solidarios con los problemas de los más débiles? Somos más solidarios, mucho más solidarios y especialmente cuando hablamos de los más débiles. Somos conscientes de esa vulnerabilidad. Entonces, al ser conscientes de esa situación, pues tendemos a protegerles más, sin lugar a dudas. Entonces, sí que somos más solidarios. España ha cambiado muchísimo debido precisamente a la tecnología. ¿Cómo se está preparando la Guardia Civil para afrontar todos los retos que esto está suponiendo ahora mismo en materia tecnológica? Crear unidades especializadas para perseguir estos delitos. Por un lado hay unidades que persiguen los delitos tecnológicos, pero también tenemos unidades como la mía, que es una unidad que lo que hace es el prestar esta atención especializada con una mayor sensibilidad en el caso de víctimas vulnerables, como delitos contra la mujer, delitos con menores, otros colectivos vulnerables. Entonces, sobre todo formación y especialización. ¿Nos podemos despedir con un mensaje de optimismo y de esperanza? Podemos quedarnos tranquilos porque se está haciendo mucho trabajo, más formación, más especialización, más recursos y se está viendo como una prioridad estratégica. Y no solo a nivel policial, sino en todo, vamos, a nivel nacional también. Entonces nos podemos quedar tranquilos porque se está haciendo mucho trabajo para proteger a los menores y a las mujeres.